Estamos en vivo. Muy buenos días a todos y a todas las personas que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos en este jueves de capacitación. El día de hoy tendremos el panel ¿Cómo evitar la violencia desde las masculinidades positivas? Es un tema de vital importancia conocer el comportamiento de los hombres y así ayudar a abatir el grave problema de la violencia. Para conducir este programa tenemos como panelistas a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, quien es la secretaria de las Mujeres de Oaxaca, y voy a leer una breve semblanza curricular de ella. Ella estudió ciencia política en el ITAM y 2 maestrías en la Universidad de Columbia en Nueva York. Finalizó también maestría en género, derecho y procesal penal y los diplomados de prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana de la Fundación SLIM sobre violencia familiar y derechos humanos de la UNAM, en prevención integral y control integral de la violencia y el delito con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Como titular de la Secretaría de las Mujeres, fue presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres hasta hace unos días y hoy funge como vocal del mismo órgano colegiado. Asimismo, coordina acciones con 450 instancias municipales de las mujeres en igual número de municipios, así como con 40 consejos municipales para prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bajo su titularidad se logró por primera vez en la historia de la Secretaría de las Mujeres la realización de proyectos de inversión del presupuesto estatal ejercido por esta dependencia. El Atlas de Género, que es una herramienta orientada a la promoción de un cambio de paradigmas sociales y culturales para la igualdad entre géneros y coordinado por la dependencia, ganó un reconocimiento del Coneval a nivel nacional como mejor plataforma de instrumentos de monitoreo. Ha sido profesora de posgrado del ITAM de 1997 al año 2015 en temas de comunicación política. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Comunicación y del Instituto Nacional de Administración Pública. Así también ha impartido cursos y conferencias en más de 20 universidades, tanto del país como del extranjero. También tenemos la honrosa presencia de la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés. Ella es maestra en Derecho Constitucional y es doctorante en Derecho. Es presidenta de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho, Asociación Civil, secretaria de Vinculación Legislativa del Comité Directivo Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios de Abogados de México. Como en su experiencia laboral, hoy se desempeña como subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Ha sido fiscal especializada en delitos contra las mujeres por razón de género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, subprocuradora de atención a víctimas, justicia restaurativa y servicios a la comunidad en la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, diputada local en la 59 legislatura al Congreso del Estado de Oaxaca, presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de esa misma legislatura y secretaria técnica de la Comisión Legislativa de Atención a Periodistas. También ha sido abogada litigante, reportera y columnista. Tiene especialidades y diplomados, Mujeres Varias, Liderazgos Múltiples del Instituto Simón de Beauvoir de ONU Mujeres, Género, Educación y Sexualidad, Universidad de Ciencias Pedagógicas, José Barona de La Habana, Cuba, la Reforma Procesal Penal Oral en Oaxaca, Perspectivas a corto y mediano plazo, de la University of San Diego, Universidad Benito Juárez, cursos básicos de mediación. Ha sido participante del Congreso Nacional Ciudadanía y Medios Acción Conjunta del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, MSI, Proderecho, Taller de Prácticas de Justicia Restaurativa, MSI, Proderecho, Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Curso El Sistema de Mediación en el ámbito de la justicia penal, contravencional y de faltas a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Dirección de Política Judicial, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El delito de trata de personas por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y el Instituto Nacional de las Mujeres.
También participó en el curso Violencia Política contra las Mujeres en México de la institución TEDF, FEPADE, IIJ, UNAM. Curso Técnicas de Interrogatorios y Contrainterrogatorios a Peritos. Tiene diplomados en Derecho Electoral por la Universidad Regional del Sureste, en Derecho Civil por el Centro de Estudios de Actualización Jurídica, en Derecho Procesal Civil y Procesal Mercantil por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, diplomado en Amparo también por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo Constitucional en la Universidad Regional del Sureste. El día de hoy nos hacen favor de acompañarnos dos profesionistas experimentados en el tema de los machismos. Él es el psicólogo Ángel Josafat Ramírez Romero. Él es psicólogo de formación. Trabaja desde marzo de 2019 en grupos de reflexión de agresores en los servicios de salud de Oaxaca. Cuenta con capacitaciones en perspectiva de género, prevención de la violencia y masculinidades. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en intervención con hombres desde un enfoque de género y las masculinidades en Hombres por la Equidad, Asociación Civil. También está con nosotros el psicólogo Julio César Saavedra Castro. Él es originario de Chazumba, Oaxaca, es psicólogo de formación. Desde el 2018 trabaja en grupos de reeducación para agresores en los servicios de salud del estado de Oaxaca. Tiene estudios en prácticas narrativas, perspectiva de género, prevención de la violencia y trabajo con grupos. Hasta aquí nuestros participantes. Cedo el uso de la voz a la titular de la Secretaría de las Mujeres para un breve mensaje. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Ira. Bueno, pues muy buenos días, tengan todas y todos. Me voy a permitir dar unas palabras de introducción para poder ya, digamos, establecer este panel. Y una primera pregunta que yo les haría aquí al público es, ¿qué tiene que ver el machismo con la violencia contra las mujeres? La mayoría de las personas diría que un hombre machista pues es más agresivo, es más proclive a cometer actos de violencia, tanto en contra de mujeres, pero también en contra de otros hombres. Y hay evidencia que sugieren que así sucede. Pero si ya sabemos entonces que el machismo es una de las causas de la violencia, ¿por qué no pues simplemente les decimos a los hombres que dejen de ser machistas y agresivos? Bueno, pues claramente porque desmontar el machismo, la misoginia, es un tema complicado porque es un tema sociocultural y estructural. El machismo está sustentado en un orden social patriarcal que desde la más tierna infancia induce a los hombres a probar su masculinidad a través de actitudes supuestamente valientes, les induce a que corran más riesgos. A diferencia de las mujeres, a quienes se educa para ser pasivas y buscar la protección de un hombre, en el sistema patriarcal se educa a los hombres para sentir que su misión es proteger, defender y que por lo tanto la agresión como conducta y el enojo y la ira como emociones son válidas y son alentadas inclusive a los hombres y no a las mujeres. Necesitamos entender entonces cómo se forman las identidades psicosociales de los hombres en una comunidad para también poder comenzar a deconstruir y después construir en conjunto conceptos alternativos y sanos de lo que significa ser hombre en nuestros días. Esto es un campo que ha surgido desde el feminismo y la psicología como aporte en la prevención de la violencia, el campo de la construcción de las masculinidades positivas, también le llamaban nuevas masculinidades. Se trata de fomentar la construcción de identidades masculinas que sean saludables y no violentas, ni para las otras personas ni para sí mismos, porque uno de los ejes de la violencia, del machismo, es la ejercida contra otros hombres y la otra, la ejercida contra sí mismos. Es una triada: violencia contra las mujeres, violencia contra otros hombres, violencia contra sí mismos. Por ejemplo, haciendo uso y abuso de sustancias tóxicas, poniéndose en riesgo, no cuidando su salud, etc. El caso es que la búsqueda de estas nuevas identidades masculinas más sanas y positivas evidentemente producen actitudes que tienen muchos beneficios. Y una de ellas es generar relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres, donde no medie la violencia
ante los conflictos, generar entornos y comunidades más saludables, sociedades al final más pacíficas, que es lo que todas y todos queremos. Las mujeres en nuestra lucha por la igualdad estamos cambiando nuestra propia relación con el mundo y con nosotras mismas. Se habla mucho del empoderamiento de las mujeres y en efecto muchas mujeres hoy saben que son titulares de derechos, saben que tienen la misma dignidad humana que un hombre y por lo tanto deben tener los mismos derechos. El cuestionamiento de la hegemonía del poder masculino y el fortalecimiento de nuestros derechos como personas y ciudadanas es parte de esta lucha que las mujeres estamos emprendiendo, particularmente desde el feminismo, y que desafía los modelos patriarcales de relación entre mujeres y hombres que han prevalecido por los últimos 4 o 5 mil años. Según el informe elaborado por el United States Institute of Peace o Instituto para la Paz de Estados Unidos sobre género y violencia, la lección clave es que la violencia es en última instancia aprendida y alentada en el ambiente social, lo que nos indica que también puede ser desaprendida y desalentada. Esto complementa el abordaje de la prevención de la violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva de la salud pública, que considera la violencia como un comportamiento aprendido en parte por las normas sociales, es decir, transmitido como una enfermedad. Por eso es un enfoque de salud pública. Sabemos que la gran mayoría de las conductas violentas y particularmente la violencia criminal es perpetrada por y en contra de hombres, particularmente hombres jóvenes a nivel de homicidios y de manera global. Déjenme darles algunos datos. Un 79% de las víctimas de los homicidios, de las muertes violentas, son hombres. Y el 95% de los perpetradores son hombres. Gran parte de esta violencia está ligada a organizaciones criminales y conductas callejeras, pero otras se dan en el plano y en el ámbito de la familia, el lugar donde deberíamos todas las personas sentirnos más a gusto y más seguras. Se celebra la imagen y el estatus social de los hombres hiperagresivos en películas, en cómics, en telenovelas, en muchas veces inclusive en los propios noticieros que dan cuenta, por ejemplo, de la riqueza que acompaña ese estilo de vida hipermacho, agresivo y violento. La investigación llamada El otro lado del género, hombres como agentes críticos de cambio, elaborada por un equipo de investigadores también norteamericano, revela que en muchas zonas marginadas, urbanas, el comportamiento masculino hiperagresivo, incluyendo el uso de violencia, es considerado una manera más segura de acceder a dinero, a poder, a protección. Entonces, esos son lamentablemente factores que inciden en que no se desaliente la violencia, sino inclusive se aliente tomando ya como roles o figuras a seguir a personas criminales, digamos, que están en este mundo y que ejemplifican y estereotípicamente estas modalidades tóxicas y hegemónicas de ser hombre. Estos mismos efectos en la masculinidad agresiva o tóxica también influencian la violencia ejercida por hombres en contra de las mujeres en sus propias casas, como yo apuntaba. Los niños aprenden y niñas aprenden estos conceptos de masculinidad a una edad temprana. Es decir, las aprenden los niños para ejercerlas, pero también las niñas que a partir de los 4 años empiezan a interiorizar al masculino como superior. Y por eso también las niñas empiezan a tener comportamientos que reducen el despliegue de su creatividad, de su actividad, levantan menos la mano en el salón de clase para hacer preguntas, porque se crea a las niñas como sujetas más inseguras y a los niños se fomenta su seguridad. Los niños entonces aprenden, como decía, los conceptos de masculinidad a edades muy tempranas, inclusive desde bebés, que se les pueden dar peluches a los bebitos que aún no hablan, peluches que aluden a elementos simbólicamente asociados a la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, coches o no sé, en general los niños pequeños no les regalan un bebé de juguete para cuidar. A las niñas pequeñas sí les regalan un bebé para que aprendan a darle la mamila o a cambiarle el pañal de juego. Es decir, alentamos desde el juego
la introyección de la maternidad como algo positivo, pero no de la paternidad como algo positivo. No alentamos que los niños jueguen a ser papás, solo que las niñas jueguen a ser mamás. Entonces, es de vital importancia que cambiemos la manera en la que estamos educando, en la que estamos criando, con estos roles y estereotipos de género. Es también de vital importancia crear sistemas de apoyo dirigidos a la población masculina que ha experimentado trauma y violencia. Hay un estudio que hizo Rita Segato, muy interesante, con hombres presos, privados de su libertad por delitos muy violentos, y la gran mayoría de estos hombres había sido víctima de, por ejemplo, abuso sexual infantil o violencia familiar en su propio entorno familiar. Entonces, es importante abordar esto porque los hombres necesitan aprender otras formas de ser hombre, otras formas de ejercer la masculinidad. Se necesita que los hombres, al igual que nos enseñan a las mujeres a que hablemos de nuestras emociones, y lo hacemos entre nosotras con cierta facilidad, que los hombres aprendan también a hablar de sus emociones, que hagan círculos de diálogo, que visualicen como meta de vida ser padres comprometidos afectivamente y con lazos muy fuertes con sus hijas e hijos, y que aprendan a solucionar conflictos de manera no violenta a través de diálogo, de acuerdos, enseñar que estas son las características centrales de lo que significa ser hombre y no el ser agresivo, el ostentar el poder, a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de la cosificación de las mujeres como objetos de placer sexual. Entonces, abordando los temas de masculinidad positiva, protegemos no solo a las mujeres y a las niñas y a los niños, sino también ayudamos a los propios hombres a tener vidas más felices. Es por eso que hoy en nuestras acostumbradas capacitaciones de los jueves, dirigidas a todo el público, pero fundamentalmente también a funcionariado público municipal que está en la primera fila de atención a mujeres en situación de violencia, como son las instancias municipales de las mujeres, los CDMs, las sindicaturas, las regidurías. Estamos también teniendo mucha presencia y agradecemos de las direcciones de policía, de seguridad pública de los municipios. Tenemos que sumar fuerzas, tenemos que aprender, como decía, otra manera de enseñarles a los hombres a ser hombres. Y hoy por eso me congratulo de poder contar con la presencia de dos especialistas, quienes desde la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, una dependencia aliada, van a compartir su experiencia, sus saberes, sus propuestas. Así que sean bienvenidos psicólogos Julio César y Ángelo Josafat. Vamos a estar muy contentas, la subsecretaria Ana Liliana y yo, moderando, preguntando, proponiendo, quizá haciendo preguntas nuestras y del público. Muchas gracias. Edna Liliana, entonces si quieres comenzar haciendo una de las primeras preguntas al panel. Gracias. Con gusto, secretaria. Quiero darles la bienvenida a los psicólogos Julio César Saavedra Castro y Ángelo Josafat Ramírez Romero, así como agradecer infinitamente la colaboración de los servicios de salud de Oaxaca y especialmente al señor secretario y al doctor José Ramón Pintorcil, que sin la voluntad de esa secretaría no sería posible estar el día de hoy compartiendo estas experiencias en torno a lo que se define como las nuevas masculinidades, que es decir, el conjunto de comportamientos y conductas que caracterizan a los hombres en una sociedad determinada. Entonces, en primer lugar, queremos cuestionarles a los compañeros que nos acompañan el día de hoy en este panel, ¿cómo reaccionan los hombres frente al desafío de las masculinidades positivas? Bien, hola, muy buenos días a todas y todos. Un gusto poder estar en este espacio virtual para compartir esas experiencias, estas historias del trabajo que tenemos y el compromiso en la erradicación de la violencia de género. Me parece que esta introducción que la maestra Ana nos hacía es muy amplia y nos permite también poder tocar como
como puntos muy importantes que podemos ir desglosando a través de esta conversación. Sobre todo me parece muy importante sobre este cuestionamiento de la hegemonía de poder, de la hegemonía masculina, y también para mí es como muy importante contextualizar cómo al finalizar el siglo pasado, muchas utopías y sueños que se tenían se empiezan a desvanecer y se empieza a imponer un nuevo orden que está basado en el consumo, que está basado en la destrucción, en el ejercicio del poder, del dinero, y cómo en estas 2 primeras décadas del siglo XXI empezamos a ver un nuevo cuestionamiento de los paradigmas, en este caso la masculinidad, y también me gustaría remitirme a que precisamente esa palabra que está muy utilizada en este contexto, la deconstrucción, que precisamente viene desde esta filosofía existencialista en donde se nos cuestiona, en donde existe un cambio del paradigma. Anteriormente la pregunta era ¿quién soy? Y actualmente la pregunta es ¿quién soy? ¿Quién estoy siendo? En ese sentido, haciendo una metáfora, podíamos mencionar que anteriormente era como esta búsqueda arqueológica de saber quién soy yo, buscar esos elementos de la identidad que me forman. Y entonces, al generar este cambio en el paradigma, podemos igual hacer la metáfora como de un arquitecto, de alguien que empieza a construir nuevas formas, que empieza a edificar formas de poder socializar, formas de poder vivirnos desde hombres. Posteriormente también Derrida plantea esta deconstrucción como una estrategia para cuestionar todas las formas de la cultura occidental, que precisamente también en esos discursos dominantes que podemos ver, sobre todo con esa situación de la contingencia, como pues cómo existen estas nuevas formas de vivirnos como hombres. Me parece importante que esta deconstrucción se plantea como una estrategia para cuestionar estos mandatos de género que han existido, como bien lo comentaba la maestra, a lo largo de esta educación en la infancia, ¿no? Y que actualmente siguen existiendo, siguen generando un reforzamiento a través de medios de comunicación, a través del juego, a través de estas formas en que estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, me es importante mencionar cómo también en estas masculinidades positivas precisamente empezamos a dar este giro en el paradigma. Como hombres, efectivamente, yo puedo reconocerme o puedo reconocer en mí hechos y tipos de violencia que he ejercido, y el replanteamiento está en cuáles son las formas en que yo, desde mi propia postura, puedo erradicar estas formas de violencia. Entonces, no toda la masculinidad como tal contiene nociones negativas. Me parece que como hombres también tenemos estas cualidades que han ayudado precisamente en esta construcción social, pero sin duda alguna existe una mayor pauta para dar este cuestionamiento, porque si bien las cifras como tal indican que esta violencia que se genera y que vivimos es efectuada de hombres a otros hombres, de hombres a mujeres, de hombres a niñas y niños. Entonces, sin duda alguna hay, pudiese mencionar que estamos en los inicios de este cuestionamiento, con esa pregunta que usted menciona de cómo reaccionamos los hombres frente a este desafío de las nuevas masculinidades. Yo pudiese verme reflejado que en un primer momento existe pues esta negación de decir, de sentirnos vulnerados, de sentir que estamos perdiendo ciertos privilegios, pero bueno,
posteriormente a esta negación, me parece que también empieza a generarse un esclarecimiento, el cuestionar estas formas que se remontan a muchos siglos de cómo nos vivimos como hombres. Primero surge esta negación, pero posteriormente puede empezar a dar, ese cuestionamiento puede empezar a darnos luz sobre muchos hechos en los cuales nos vamos viviendo como hombres. Entonces también me parece que la reflexión y el cuestionamiento de estos mandatos de género nos permite empezar a reconocer esas violencias que yo genero como hombre y también a empezar a reconocer a qué se refiere esto de las masculinidades positivas. Y pudiésemos generalizar estas masculinidades positivas como un comportamiento no misógino, erradicar ese odio contra la mujer, esa indiferencia, esa subordinación, también un comportamiento no sexista, empezar a dejar de generar ciertos mandatos de género a cada hombre y a cada mujer, y también un comportamiento no homofóbico, porque bien, desde este machismo y sobre todo mexicano, alguien que tiene una preferencia sexual diferente a la heterosexualidad, pues es también catalogado como menos hombre. Entonces, en palabras de Judith Butler, es importante empezar con dinamitar este binario, ¿no? Empezar a cuestionar no solo el mandato de esta masculinidad, sino estos mandatos que atraviesan la cultura occidental y que actualmente pues estamos viendo pues estas formas de resistencia, estas formas de lucha, de los derechos, estas formas de empezar a visibilizar. Entonces, en un primer momento, volviendo a esta pregunta, me parece que es una negación de los hechos, posteriormente un reconocimiento, y estamos en un proceso de reeducarnos, en un proceso de empezar a edificar estas nuevas formas, no sin antes haber cuestionado todo aquello que se nos ha impuesto como verdad, porque también posiblemente ese es otro de los mandatos o de las líneas principales en esa deconstrucción, empezar a cuestionar los esquemas de la realidad, porque hemos dado por hecho que la vida como la vemos es así, es normal, está bien, y bueno, más bien empecemos a cuestionar todos estos paradigmas que nos envuelven y que realmente están generando pues un gran número de muertes diariamente. Entonces, bueno, en ese primer punto sería como esas reacciones que tenemos los hombres son muy variadas, ¿no? Desde quien puede reconocer o si yo puedo reconocer mis violencias y si yo puedo cuestionarme y si yo puedo erradicarla, bueno, empezamos a generar este movimiento, este cambio. Entonces, pues bueno, sería lo que comentaría y ahorita poder tocar otros puntos importantes de este tema. En ese sentido, bueno, también agregaría, aparte de lo que ya nos comenta mi compañero Julio, le digo compañero porque nosotros sesionamos en estos grupos de reeducación, de reflexión de hombres, y bueno, en esta experiencia que les podríamos como compartir del trabajo con hombres, ¿no? En estos grupos, a nosotros nos toca también una parte de la promoción de los mismos en las instituciones y también en las colonias o donde nos brindan como los municipios, como estos espacios. Con algo que nos topamos, pues bueno, en relación a esta pregunta, ¿no? De cómo se reaccionan ante estas masculinidades positivas, cómo reaccionan los hombres. Pues bueno, hace rato la maestra Ana Colmenares pues nos compartía unas estadísticas, ¿no? En relativo al género. Y creo que desde esta parte de las estadísticas podemos contactar con una realidad vigente todavía al día de hoy, ¿no? Porque en este sentido hay como una ilusión
de que el hecho de que ya hay leyes, de que el hecho de que pues ya existe, ¿no?, una Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, de que ya hay leyes, ¿no?, que castigan la violencia, que hay fiscalías, se piensa que el mundo ya cambió, ¿no? Y que ahora las mujeres están como en el poder y que este mundo pues ya se transformó, ¿no? Y que se movió bastante. Sin embargo, en relación a las estadísticas, volvemos nuevamente como a la realidad de que estas estructuras realmente pues no se han modificado tanto, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando nosotros compartimos esta parte de los grupos de reflexión, pues se piensa o nos hemos topado con estas ideas, ¿no? Desde el machismo, desde esta masculinidad hegemónica de decir, pues bueno, es que yo soy un machista funcional, ¿no? Y creo que estas frases, ¿no?, que nos topamos nosotros reflejan mucho y nos permiten comprender esto, este concepto del patriarcado, ¿no? Cómo yo, ejerciendo violencia, ejerciendo este machismo, puedo funcionar y puedo estar presente dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, es como esta parte de que en muchas ocasiones, como hombres, a veces no nos permitimos participar como en estos espacios de reflexión, ¿no? Porque finalmente esta parte de la masculinidad, estos roles, estos mandatos de género, finalmente o en un principio es un proceso social donde a nosotros pues nos los van enseñando, ¿no? A veces desde antes de nacer y que posteriormente pasan a ser parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces el confrontar esta masculinidad pues básicamente es confrontar nuestra propia identidad como hombres, ¿no? Y todo el peso que esto conlleva. Y bueno, en esta cuestión, pues a veces puede dejar como mucha confusión, porque es como, es este término de deconstrucción, o sea, de todo esto que ya llevamos tiempo ejerciendo, ¿no? O sea, un hombre de 50, 60 años, en mi caso 20, 29 años, pues todo este aprendizaje atrás, pues es como muy complejo, ¿no?, desestructurarlo, pero creo que, pues bueno, finalmente nos hemos topado con hombres que están como en la mayor disposición de participar y poder generar como este autoconocimiento y reflexión en relación a esta parte de las nuevas, pues bueno, que se dice de muchas formas, ¿no? Nuevas masculinidades, masculinidades positivas, creo que también en este sentido hay como mucha diversidad también, y que en nuestro caso sería el cuestionamiento propio de la masculinidad, ¿no? Revisar estos elementos presentes en cada uno de nosotros, porque consideramos que, bueno, finalmente sí podemos hablar de masculinidades, porque finalmente cada uno de nosotros tiene una carga cultural, tiene una carga de ideas, ¿no? Tenemos como esta parte de la identidad, pero que sin embargo vamos compartiendo elementos, ¿no? Y sobre todo en los grupos llevar esta reflexión hacia estos aspectos de la masculinidad que se relacionan con la violencia, como ya se mencionó, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia nosotros, ¿no? Y bueno, finalmente en confrontar y deconstruir estos aspectos. Y que bueno, en esta cuestión de la masculinidad como tal no es una esencia como tal, ¿no? Sino la masculinidad se construye también en esta diferencia de la otredad, le dicen, ¿no? En esta diferenciación de lo femenino. Entonces yo me ubico en un espacio, pero que está en relación a lo femenino. Y esto es como muy interesante y que lo comentaba la maestra Ana, el cómo esta diferencia, este verme distinto a la mujer, no distinto a esta construcción femenina, genera esta posición de poder en donde yo me considero, o yo considero estos elementos masculinos como superiores o con mayor valor o poder en relación a la mujer. Sí. Gracias. Me gustaría justamente retomar de lo que acaba de decir Ángelo, en esta construcción de lo masculino frente a lo femenino. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque digamos, el movimiento, el feminismo tiene más de 300 años
y el movimiento, digamos, de la emancipación femenina muy claramente desde el siglo XX a partir de los años 60, creo que para muchas mujeres ya es más, digamos, normal, diríamos, el revisar su propia feminidad, el decir soy sujeta, soy titular de derechos, yo tengo derecho a tener éxito, tengo derecho al placer. Para muchas mujeres, no todas, y en Oaxaca además, que tenemos comunidades indígenas, digamos, que han estado culturalmente más, digamos, viendo hacia su propia comunidad, quizá ese proceso no es similar al de mujeres urbanas. Pero, dicho lo cual, de todas formas, siento que muchas mujeres están en revisión de su feminidad y de lo que quieren y sus derechos. ¿Qué pasa con los hombres? Y cómo ven, me gustaría que nos platiquen desde el punto de vista de los hombres, cómo ven este proceso de empoderamiento y de revisión que desde el feminismo muchas mujeres están haciendo, o a veces ni siquiera de manera consciente desde el feminismo, pero sí, digamos, asumiendo que tienen derecho pues a todo en la sociedad, a estudiar, a pensar un proyecto de vida distinto al de que tenían sus abuelas y bisabuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo los hombres se enfrentan a eso, a ese cambio de las mujeres? Gracias. No sé quién quiera comenzar. Bueno, pudiese como comentar y que va en relación a lo que había contestado anteriormente. Y efectivamente, este desarrollo en donde la mujer ha luchado por esos derechos porque no le han sido dados como tal, precisamente genera un avance mayor en décadas en relación a nosotros los hombres. Principalmente yo pensaría que ciertos privilegios que tenemos por el hecho de haber nacido hombres nos impiden llegar a esas posturas de este cuestionamiento, de poder desarticular estos mandatos. Justo recuerdo, bueno, hemos trabajado también en un nivel preventivo, en universidades, en secundarias, en preparatorias. Recuerdo que un alumno nos decía que a él le costaba mucho entender todo esto que hablábamos sobre el machismo, sobre la violencia de la mujer, y él ponía una metáfora que en ese momento nos parecía muy significativa, porque precisamente comento que estamos en este proceso de empezar a entender, de empezar a esclarecer, de empezar a aceptar esta demanda social que se está generando a nosotros los hombres. Y él decía, imagínate, dice, que toda la vida a mí me ha tocado un solo pan diariamente, y entonces ahora tú me dices que este pan tengo que compartirlo a la mitad con mi pareja, con mi hermana, dice, y yo lo entiendo, dice, es justo, es necesario, solo que ahora necesito precisamente estas formas de adaptación, porque yo ya me había visto con ese pan diariamente y ahora me pides que yo lo reparta, ¿no? Entonces necesito este tiempo de esclarecer estos esquemas de mi realidad y darlo, dice, pero yo lo veo como algo justo, como algo necesario. Entonces, bueno, a nosotros, esto que nos comentaba un alumno de licenciatura, precisamente generaba en mí estas formas de que como hombres estamos aprendiendo y es muy difícil ceder esos privilegios que hemos tenido por el hecho de haber nacido hombres, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto que usted pregunta me parece como que estamos en ese punto de informarnos, de aprender, de empezar a respetar esas demandas sociales, de empezar a trabajar por esta igualdad, por este desarrollo en donde precisamente no veamos y no tratemos a la mujer como lo otro, como lo alterno. Entonces, bueno, yo pensaría, y lo veo en mi persona, que estoy en los inicios precisamente de este cuestionamiento, de esta reflexión, pero que sin duda alguna
todos estos movimientos sociales y que yo personalmente, justo en agosto de 2018, con estas marchas que se han dado, también siento admiración, siento respeto, siento estas ganas de poder despertar, de poder cuestionarme, y que yo me recuerdo también en 2015, pues cómo invisibilizaba estas nuevas formas de demanda, de la lucha por los derechos, ¿no? Entonces me parece que es un proceso paulatino, muy variado. Desde los grupos pudiese comentar cómo hay compañeros o usuarios que están constantes, que están también aprendiendo a reconocer estas nuevas formas de vivirnos como hombres, pero que también hay un rechazo rotundo, ¿no? Una negación, esos discursos de es que a los hombres también nos violentan, es que nosotros los hombres también sufrimos violencia. Y bueno, es como regresarnos un poco, tratar de reflexionar, y bueno, me parece que vamos en un aprendizaje relativamente nuevo y reciente para mí como hombre, ¿no? Obviamente, yo he aprendido de muchos maestros que ya llevan 10 años, 20 años cuestionando estos mandatos y estos discursos dominantes, pero es muy relativo todavía. Y es que ahora que lo dice, en efecto, yo he escuchado muchos argumentos de hombres que dicen, oye, pero hay Secretaría de la Mujer, pero los otros también vivimos violencia, pero no se cuestionan que esa violencia también es generada por hombres. O sea, la mayor parte de esa violencia no es generada por mujeres. Claro que hay mujeres violentas, no estoy romantizando a las mujeres diciendo que todas somos lindas y perfectas, no, en lo absoluto. Pero sí es cierto que la mayor parte de las violencias son, ya les di los números, 95% de los perpetradores de la violencia son hombres. Y sin embargo, yo no veo a los hombres organizados y marchando contra la violencia generada por los propios hombres, ¿no? Tampoco veo a hombres marchando diciendo, oye, sistema de economía de mercado, no me parece que me hagas trabajar de las 7 de la mañana a las 9 de la noche. Yo quiero estar con mis hijas y mis hijos, ¿no? Yo no quiero ser papá solo de domingo. Tampoco veo a hombres como arropando esas causas. Y eso también tiene que ver justamente con el tema de las masculinidades. Las que han salido a marchar porque las que quisieron, por ejemplo, horarios, tener guarderías, fueron las mujeres, ¿cierto? Pues porque la economía de cuidados y el sistema de cuidados te obliga a que si tienes que trabajar de tiempo completo, pues alguien tiene que hacerse cargo de las niñas, de los niños, etcétera. Pero los hombres no marcharon porque ellos estaban muy cómodos, ¿no? Diciendo, bueno, pues hay alguien que me resuelve ese tema, ¿no? Alguien que me plancha las camisas, hay alguien que si mi hija o mi hijo se tiene tos o tiene fiebre, pues se va a levantar en la noche o va a llevarlo a la clínica de salud, ¿no? Entonces yo creo que es una revisión bien profunda lo del tema de las masculinidades, ¿no? Y por eso quisiera saber a ustedes cómo los confronta el hecho de que las mujeres llevemos muchas décadas en esta lucha, pero al mismo tiempo es una lucha que no puede acceder al ideal, que es una sociedad igualitaria, solamente actuando del lado de las mujeres, ¿no? Ángelo. Sí. Bueno, no sé si Edna Liliana tiene un comentario ahorita aquí que agregar, antes de que pase Ángelo. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo que dice el compañero. Los hombres en realidad no están dispuestos a renunciar a sus privilegios. Y entonces todos los cambios que se han dado han sido en función de la organización y la lucha de las mujeres feministas desde hace muchos años. La construcción de cada uno de los cambios sociales, de los cambios legales, de los cambios en nuestra situación, tanto comunitaria como del hogar, han sido gracias a que nosotras nos organizamos y peleamos por ellos. Entonces estamos ganando terreno las mujeres ante una realidad aplastante que es el patriarcado, que los mismos hombres machistas niegan. Nos dicen, pero si ustedes tienen derechos, ya pueden votar, ya pueden salir a la calle, sí, pero salimos a la calle pensando que nos van a agredir. ¿Quiénes nos agreden? Los hombres. Hay un tema ahí muy interesante que planteaba el psicólogo Julio César en cuanto a que son los hombres precisamente quienes ejercen la mayor parte de la violencia que se ejerce tanto contra las mujeres como contra sí mismos,
Y yo recuerdo pues un indicador interesante. Las cárceles están llenas de hombres por delitos principalmente violentos, y todos quienes están en la cárcel, tanto hombres como mujeres, pueden relatar hechos de violencia vividos en su propia familia. Muchos de ellos, como dice la maestra Ana, fueron abusados o violentados en su propia familia en diferentes formas. Y eso les ha generado también que al exterior, cuando salen a la comunidad, cuando van a la escuela de niños, cuando crecen los hombres, piensen que la violencia es lo que deben vivir. Y entonces ahí es donde nosotras tenemos mucho que hacer. Se ha cuestionado también desde el propio movimiento feminista si nosotras como mujeres debemos de apuntar las políticas públicas hacia los hombres violentos. Y pues hay diferentes opiniones. Hay quienes dicen trabajen nada más con las mujeres, y hay quienes decimos, bueno, ese es mi caso particular, que también debemos de pensar en que debemos de trabajar fuertemente con quienes son los generadores de violencia. ¿Por qué? Porque eso significa que deben de hacer una acción de corresponsabilidad. Y ese es uno de los principales temas que el patriarcado, digamos, desde los hombres machistas, no aceptan. Y entonces ahí es donde nosotras tenemos mucho que hacer, porque a veces no basta alzar la voz, tenemos que hacer acciones contundentes para que quienes son machistas entiendan que este es un Estado de derecho, que las mujeres tenemos derechos en forma igual y que debe haber una igualdad sustantiva. Es un tema amplísimo. La verdad es que me da mucho gusto que estemos hablando de esto, porque no nada más es hablar de cómo se comportan los machos, es también decir, bueno, ahora qué va a pasar con esos machos, qué va a pasar con esos machos que están permeando nuestra sociedad de violencia. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Cambiar, de construir. Y es un problema muy serio porque, como decía, el patriarcado no está dispuesto a soltar la situación de privilegio y de poder y de jerarquía sobre las mujeres que ellos mismos han construido y que ahora nosotras estamos enfrentando y cambiando a fuerza de organización y de lucha feminista. Entonces, finalmente yo quiero preguntarles cuáles serían las reacciones y cambios deseables que le pediríamos como personas, como ciudadanas, como ciudadanos, a aquellos hombres machistas que están ejerciendo violencia, según qué criterio podemos hablar que si existen modos de estimular estos cambios. Muy buena pregunta. Adelante, Ángelo. Bueno, yo me iría un poquito atrás, ¿no? Con esta pregunta anterior en relación a cómo nos vemos y procesamos estos cambios. Creo que, bueno, finalmente en esta parte del feminismo, creo que parte desde ahí, ¿no? Esta cuestión inclusive de masculinidades. Desde el feminismo, cuando se funde, ¿no? Este concepto, ¿no? De género, diferenciándolo del sexo, también ahí viene esta influencia donde se empieza a reconocer y se empieza como a darse cuenta dentro de esta misma lucha, ¿no? Dentro de este mismo pensamiento, la necesidad de que los hombres nos vayamos responsabilizando de nuestras violencias, ¿no? Responsabilizarnos de nuestra relación con el poder. Entonces, me recuerda mucho, hay unos videos, ¿no? Que a veces llegamos a utilizar, y en particular en una escuela, ¿no? De un ejercicio en donde las mujeres se les pregunta qué tanto o en dónde se ubican ellas, ¿no? En relación a una feminidad, podríamos decirle, tradicional, ¿no? Y muchas de ellas se ubican como muy distantes, ¿no? De esta feminidad tradicional. Cuando hacen este ejercicio con los hombres, pues igual los forman y les preguntan, pues, en dónde se posicionarían en relación a esta masculinidad tradicional, ¿no? Y entonces, pues, los hombres también se distancian bastante de esta masculinidad tradicional, y posteriormente el facilitador le pregunta a las alumnas que qué piensan, ¿no? De dónde se posicionaron sus compañeros. Y muchas de ellas reflejan en este sentido que, pues bueno, que posiblemente ellos se están posicionando en un lugar que
que no concuerda con una realidad, ¿no? Y entonces le van reflejando a ellos todos estos aspectos de machismo, de violencias que están presentes en ellos y que más bien los acerca a esta parte de masculinidad tradicional más que los hayan alejado. Y creo que, bueno, en este sentido, ayuda mucho como la parte de las cifras, porque si bien pensamos que este mundo o esta estructura ya va cambiando, pues bueno, finalmente, en relación a esto, por ejemplo, del trabajo doméstico, nosotros tenemos como estos temas, donde vemos el trabajo doméstico, la autonomía y la paternidad, porque desde esta cuestión de la masculinidad, y como comentaba mi compañero Julio, ese cuestionarse como estos privilegios y esta relación con el poder, porque a veces tal vez se genera como una idea errónea que masculinidad es como felicidad, ¿no? Y que la masculinidad son todas como ventajas o esta parte. Sin embargo, en esta cuestión de la masculinidad es como, o la parte como que se confronta bastante, ¿no? Es que finalmente en la masculinidad es de asumir muchos aspectos que nosotros no hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, en la parte del trabajo doméstico, desde esta deconstrucción y de esta reflexión y cuestionamiento de la propia masculinidad, es de reconocer también, ¿no? De que estamos descuidando muchos aspectos de lo doméstico. Y que, bueno, cuando hablamos de doméstico, a veces decimos, no, pero es que yo lavo los platos, o yo ya tiendo la cama, o ya yo cocino de vez en cuando, pero ver como todo lo complejo que es esto, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con hacer la tarea, ¿no? Con los hijos, y entonces es como un mayor involucramiento, ¿no? Y todo este espacio que tenía tal vez esta persona, ¿no? Libre, pues bueno, este tiempo, ahora de todo esto que tenía para, digamos, para recreación, va a tener que dedicarle más tiempo como al trabajo doméstico. En la cuestión de la paternidad, que bueno, finalmente también el asumir la paternidad es destinarle tiempo y involucrarse un poco más, ¿no? En relación a la autonomía, que bueno, finalmente en esta cuestión de la autonomía de las mujeres, es que también nosotros colaboremos y participemos activamente, ¿no? Entonces, en esta parte de estas reflexiones, es también darnos cuenta que como hombres, es de reconocer primero este privilegio, ¿no? El que yo pueda salir en la noche o el que yo pueda ir con mis amigos o compañeros de trabajo es un privilegio que yo tengo, ¿no? Porque finalmente dentro de esta organización de la familia, ¿no? Pues como comentaba la maestra Ana, pues hay alguien que pienso que pues tiene mayor responsabilidad para cuidar a los hijos, que se tiene que hacer cargo como de esta parte y que bueno, esto finalmente a mí me permite salirme y poder como tener este tiempo libre, ¿no? Entonces, creo que es como un gran reto, ¿no? En relación a esto, porque finalmente cuando uno se cuestiona y trata de cambiar la masculinidad, hay todo un contexto, ¿no? Que trae como, o lo que hace es que no nos apoya, ¿no? Sino que nuevamente nos vuelve como a jalar, ¿no? Entonces, básicamente es como esta parte de la rebeldía, ¿no? Dentro de la masculinidad, ¿no? Entonces, de salirse como de esta parte, pues es un ejercicio como muy, creo que muy complejo, pero que sí se puede ir cambiando, ¿no? Y bueno, en relación a esta pregunta, no sé si gusta, esta última pregunta que comenta la maestra, si gusta comentar mi compañero Julio, en lo que yo también voy digiriéndola, ¿no? Porque ahorita, bueno. Perdón, sí. Entonces, sí. Bueno, antes de que pedirles de que me repitan esa pregunta, me gustaría comentar cómo también estos privilegios en el ser hombre, por ejemplo, otra de las preguntas que les hacíamos a chicas y chicos de secundaria, de primer año, era si primero se las hacíamos a los hombres de que si ellos cuando salen de su casa en la mañana o cuando salen de la escuela en la noche, cuando van a algún lugar, si tienen algún temor de que alguien los siga, de que alguien les haga algo, que si hay como algún temor, y a ellos les parecía muy, muy ridícula esa pregunta, muy extraña, había muchas risas, nadie podía como
como entender a qué nos referíamos, y posteriormente la misma pregunta se las hacíamos a mujeres, y varias chicas de primero de secundaria, al hacerles esta pregunta ya hablaban de estos casos donde un hombre las había seguido, donde una persona las había acosado, de hombres buscándolas mediante redes sociales con fines o intenciones de tipo sexual. O sea, toda esta gama de acoso, que también me parece que como hombres estamos posicionados en este privilegio, ¿no? De no precisamente de cegarnos ante esta situación que es diaria, que es muy notoria, y que precisamente se requiere una mayor sensibilización todavía. Por otra parte, también actualmente en los grupos de reeducación hay un tema donde vemos sobre la autonomía de las mujeres. Entonces preguntamos como que cuáles son estas formas en donde nosotros como hombres vemos que nuestra pareja está pues revelando, está ejerciendo esta autonomía, y también pues algunos hombres mencionan de que bueno, yo sí respeto la autonomía de mi mujer porque dejo que ella salga a trabajar, ¿no? Por poner un ejemplo. Posteriormente viene otra pregunta de que bueno, ¿cuáles son, como comentaba Josafat, cuáles son realmente los compromisos que yo asumo desde el hogar, desde los cuidados, desde la paternidad, desde la alimentación? ¿Cuáles son los compromisos que yo asumo para que verdaderamente mi pareja tenga ese tiempo de salir a trabajar? Porque entonces, si yo no asumo ningún compromiso, empezamos a hablar también de esta doble jornada o triple jornada laboral que vive una mujer hoy en día. Entonces, bueno, son como, yo por eso sí también lo asocio mucho con esta narrativa de apenas estamos empezando a ver esas estrellas en el camino que van desarticulando el discurso dominante, y que bueno, posteriormente al ir uniendo esas estrellas vamos a generar pues esas constelaciones que nos permitan vislumbrar una mejor realidad. Pero sin duda alguna el compromiso lo tenemos que asumir desde el cotidiano, desde la vida diaria. Y también me pudiese pensar que dentro de esa estructura machista como tal, hay arriba como más estructuras que a veces nos impiden verdaderamente poder generar estas reflexiones, poder tener tiempo para ilustrarme, poder tener tiempo y recurso para estar con mis hijos, poder tener tiempo y recurso e ideas para poder valorar y apoyar el ejercicio de autonomía de mi mujer, de mi pareja, de mi hija. Entonces, bueno, me parece que o sea, es muy complejo en la cuestión de que nos vienen atravesando estos mandatos de privilegio, pero también de costos, porque efectivamente dentro de estos grupos de reeducación también hablamos de muchos costos que vivimos en esta masculinidad tradicional, como ya lo comentaba Josafat, alejarnos de nuestros hijos, alejarnos de la familia, desgastarnos en el trabajo, sobre todo pues personas que sus trabajos son como más aguerridos, más pesados, en el campo, cargando pesado, etcétera, ¿no? Y pues bueno, tenía una idea, pero se fue. Espero que ahorita regrese, pero bueno, me gustaría escuchar esta pregunta. A ver, si Edna quiere hacer ahorita una pregunta, yo quisiera hacer un comentario. Muchas de las personas que están conectadas hoy son mujeres. Ojo, son mujeres que están interesadas en el cambio social, y son mujeres que también nos dicen, bueno, ¿y qué estrategias también desde las mujeres interesadas podemos hacer para promover, ¿no? Y estimular estos cambios a través, pues, de la interacción con los hombres con los que ellas conviven? Y yo les pongo un ejemplo. Cuando las mujeres tenemos ciertos éxitos, por ejemplo, cierto éxito en el trabajo, o a veces cuando ganas más que tu pareja, hay hombres que se sienten muy amenazados, ¿no? Su ego masculino
se siente, ah, caray, ¿yo cómo voy a estar con una mujer que sea más exitosa? A mí el otro día me decían, no, secretaria, a ti te va a costar trabajo encontrar novio porque no hay muchos hombres que quieran tener, ¿no? De pareja a una mujer que sea, digamos, que en el ámbito social es considerado pues que tienes un puesto importante y demás, ¿no? O si ganas más dinero. Entonces, me gustaría también que abordaran un poquito esto del ego masculino y cómo, o si ustedes visualizan que este crecimiento que las mujeres a partir de las luchas feministas estamos haciendo y este empoderamiento pone en jaque o confronta también el ego de la masculinidad. Y le dejo a la subsecretaria para que vuelva a hacer su pregunta. Gracias. Muchas gracias, secretaria. A mí me gustaría comentar una anécdota que me sucedió hace unos años. Fui a acompañar a una compañera que es municipal en un municipio allá por el Bajo Mije, muy cerca de María Lombardo. No voy a decir el nombre del municipio. Y entonces los compañeros decían que cómo los iba a gobernar una vieja, que eso no sucedía en su pueblo. Y fue una guerra de bajezas, que eso le sucede mucho a las mujeres que participan en ámbitos que el imaginario social considera masculinos. Yo quiero hacer digamos, esa anécdota, pero también tengo una anécdota muy buena que me sucedió hace muy pocos días. Le pedí a un hombre en la calle que se pusiera el cubrebocas. Y entonces el señor me contestó de inmediato que yo era una vieja loca, que si no me gustaba que yo no pasara por donde él estaba. Entonces, yo le seguí diciendo, compañero, tú tienes que tener la responsabilidad, no nada más por ti mismo, sino por todos quienes circulamos cerca de ti, de que no nos vayamos a contagiar porque el COVID no es un juego. Y entonces me empezó a decir más groserías, muchas groserías, y después fue a decirle a las personas que estaban ahí cerca de él que yo le había gritado, que yo le había agredido, y es una de las reacciones muy comunes de quienes desde el patriarcado sienten la necesidad de victimizarse para continuar con su empoderamiento. Y eso es algo que es muy común y que les va a pasar a las compañeras de las instancias municipales de las mujeres. No va a faltar quien, ustedes tienen la razón y ellos les gritan para echarles la culpa a ustedes. Vamos, es una forma de reaccionar y de mantener el patriarcado, el poder dentro de una situación de relación común entre personas y que el patriarcado a veces ignora. Entonces, estas situaciones, me gustaba el tema de que lo platicáramos este día, porque a veces se pierden las cosas simples en que se manifiesta el patriarcado, no solamente en las cuestiones ya un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, en las casas, eso sucede mucho, en las casas no te permiten trabajar, porque antes la ley así lo decía, que las mujeres tenían que pedir permiso para trabajar. Eso se deconstruyó en la ley de relaciones familiares por los años 25, hace 100 años casi. Y eso quiere decir que esto no era imaginario, esto era ley y nosotros la quitamos a fuerza de organización. Otro día platicaremos de esto, pero la verdad es que esa ley que existía, ya nosotras ya sabemos que podemos estar en el ámbito privado y público y comunitario sin el permiso y sin que nos diga el esposo si sí podemos o no, pero ellos en su imaginario siguen pensando que tienen esa facultad. Bueno, pues ahí dejo esa reflexión para que las compañeras lo vayan meditando durante la plática interesantísima de nuestros compañeros psicólogos del sector salud. La pregunta fue, ¿cuáles serían las reacciones y cambios deseables en ellos, o sea, en los hombres,
y según qué criterios existen modos de estimular dichos cambios. Es decir, ¿cómo le hacemos para que agarren la onda que ya no son nuestros jefes y que no son jerárquicamente superiores? Digamos, estoy diciendo en términos coloquiales, para que podamos dar lugar a la siguiente participación. Adelante, compañeros. Oye, yo lo resumiría en que no nos tienen por qué dar permiso, como lo que decías tú, Julio, de es que yo la dejo trabajar. A ver, no es que me dejes, si no soy una persona con derechos inferiores a ti y que te tenga yo que pedir permiso si salgo, si cómo me visto, si a quién tengo en mi Facebook, si trabajo, si no trabajo, ¿no? Entonces, así como ellos cuidan mucho su autonomía, ¿no? De a mí nadie me dice qué hacer y yo voy, ¿no? Y tal. Pues también tendrían que respetar la autonomía de las mujeres y ese es parte de este cambio sociocultural de transformación. Gracias. Adelante. No sé quién quiere tomar la palabra primero. A Josafat. Adelante. O sea, Ok. o si me permites, Bueno, sí. Perfecto, Sí, Julio. sí, adelante. Adelante. Ya, Sí, sí, bueno, sobre todo ya me acordé de la idea anterior y es como actualmente se está generando también nueva información científica en donde también se empieza a valorar la importancia que tiene la figura paterna en el desarrollo de los hijos. Por ejemplo, veía un estudio como de esos estudios del cerebro, como cuando un recién nacido escucha la voz de su mamá, se activan ciertas áreas de la amígdala, que es parte del sistema límbico encargado como en el desarrollo emocional. Y luego hacían el mismo estudio también cuando el niño, el recién nacido, escucha la voz de su papá y cómo se empieza a iluminar toda la zona, ¿no? Entonces a mí me parece que también desde esta masculinidad hegemónica se nos ha negado y nosotros mismos nos hemos negado la oportunidad de acceder a esta convivencia, a este unión entre padre, hijo o hija, ¿no? Era como una idea que me era importante decir, porque estamos en ese proceso de aprender a conocer la importancia que tiene o que tengo yo como figura paterna en el desarrollo de mis hijos, de mis hijas. Por otra parte, bueno, estaba viendo la lista y efectivamente somos, bueno, 82, sí, hice como un check rápido, somos como, son como 75 mujeres y los demás hombres, ¿no? Entonces, pues eso también habla en un análisis muy elemental de quiénes son los interesados en precisamente de empezar a abordar estos temas. Y bueno, me parece también importante de que la mujer como tal, en la mujer como tal no recae la responsabilidad de educar a los hombres o de volvernos conscientes de la situación. Es decir, tiene que partir de nosotros los hombres, empezar primero a que yo pueda reconocer las violencias que ejerzo, pueda visibilizarlas y erradicarlas, ¿no? Y también a dejar de guardar silencio frente a la violencia que otros hombres ejercen sobre las mujeres. En ese sentido también es muy importante porque desde estos discursos machistas he escuchado, no, es que los machos están formados por las mamás, entonces las mujeres también tienen la culpa. Y bueno, se habla de que cómo se cuestiona mucho la figura materna en la cuestión de la educación de los hijos, y bueno, no cuestionamos como hombre esa parte del abandono, ¿no? Porque también desde el abandono, desde la ausencia, también se está educando, ¿no? Pero siempre tratamos, o siempre trato como de enfocar la mayor responsabilidad en la mamá, ¿no? Y precisamente también viene de estos mandatos que nos vienen atravesando. Y bueno, a mí yo sí he estado como viendo varias de las, sobre todo al inicio de la contingencia, varias de los conversatorios que aquí se han dado, y efectivamente desde antes veía como que la mayoría de asistentes pues son mujeres que están comprometidas en este cuestionamiento, en este cambio, y bueno, a mí me parecería como importante poder mencionar que no es su responsabilidad total de reeducarnos como hombres, pero sí tenemos la responsabilidad precisamente de no ser neutrales,
de poder empezar a señalar las violencias, poder identificarlas y poder pues denunciarlas, ¿no? Creo que ese sí sería como, pienso, ¿no? Desde mi postura, como un compromiso importante de todos, de todas, y solo eso, puntualizar que la reeducación de los hombres no es responsabilidad de las mujeres, sino de nosotros los hombres, ¿no? Y en ese sentido también, pues bueno, por ejemplo, esos temas no los podemos como tocar en todas partes, ¿no? Yo a veces intento tocarlo con mis amigos o con mi familia y llega un momento de decir, vamos a parar aquí porque si no, vamos a salir peleados, ¿no? Precisamente por todas esas diferencias y que se denomina como esta disociación cognitiva, ¿no? Cuando se empiezan a cuestionar los esquemas de la realidad, yo empiezo también a generar, a buscar esta información que respalde precisamente pues esta masculinidad dominante, ¿no? Entonces viene, por eso decía, primero viene un proceso de negación, un proceso de yo respaldar y de yo hacer valer mi ejercicio del privilegio y pues bueno, si hay mayor reflexión, posiblemente podemos empezar a ver esta luz en poder derribar estos discursos dominantes. Y bueno, no, en esta pregunta de cuáles son como estos cambios deseables, precisamente sería eso, que podamos, y ya aprovechando para hacer la invitación, que podamos poder integrarnos a estos grupos de reflexión, a estos grupos pues de ayuda, ¿no? Porque también como hombres está este mandato de que pues somos los fuertes, aguantamos todo y también tenemos muy poco repertorio sobre estos autocuidados, sobre esta salud mental, física, ¿no? Entonces, bueno, desde el hecho de tomar terapia, desde el hecho de poder empezar a contactar con esas problemáticas, ¿no? De no invisibilizar los movimientos, ¿no? De no cegarme ante mis privilegios. O sea, me parece que son cambios que únicamente podrán darse como de manera generacional, paulatinamente, y que bueno, que ya se están dando, pero todavía falta un gran camino por recorrer, ¿no? Ahorita no sé, con lo que comente Josafat, me gustaría quizás señalar algo más, y yo creo que es también algo principal que me viene con esto, es responsabilizarnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, yo no tengo por qué tener a alguien, al menos que realmente pague, y quizás ni así, sería cuestionable, o sea, pero yo no tengo que tener a alguien que esté detrás cubriendo estas necesidades básicas, ¿no? De limpieza, de alimentación, de aseo, etcétera. Yo tengo que responsabilizarme de ser un humano funcional, ¿no? Porque también sería algo importante de señalar, el hecho de que empecemos a generar este cambio no nos hace pues seres especiales, ¿no? Básicamente estamos intentando emparejar estas canchas de juego y bueno, estamos en inicios, ¿no? Nuevamente como que señalo esa parte. Gracias, Julio. Gracias. Sí, sí. Dame un segundo, Josafat. Me gustaría decirle a Elsie que a ver si le puede abrir el micrófono a Viridiana Jiménez para que en un momentito entre, porque tiene una pregunta para ti, Julio. Por lo pronto, me gustaría leer otros de los comentarios que hay en los chats. Freddy Toriz nos escribe, dice, cuando hablamos de masculinidad, pues de forma obligada la mirada también nos lleva a la estructura institucional que está masculinizada. ¿De qué manera les preguntan a ustedes, dentro de la institución en la que colaboran, o sea, el sector salud, han logrado incidir en la deconstrucción interna, si es que lo han hecho? Les mandan saludos. Eva dice que lo del cubrebocas es un tema muy intenso. Remy Vilma, un saludo para la maestra Ana Liliana. Luego Lupita García dice, importante retomar desde la casa la autonomía en varones y mujeres, que creo que eso tiene que ver también con la crianza y la manera en la que muchas veces hacemos mucho más autónomas a las niñas en ciertas cosas de cuidados y a los niños dependientes,
y al revés, hacemos a las niñas dependientes en temas que tienen que ver con su seguridad hacia afuera, en la calle, y a los niños más autosuficientes. Marta López dice, excelente tema, gracias maestra Ana por el panel, no, pues con mucho gusto. Aquí también a Ira Velasco nuestro saludo porque ella fue la que lo organizó, muchas gracias Ira. Sin duda alguna, los hombres también deben conocer y aprender la violencia de género porque muchas la han normalizado. Eva dice, la igualdad sustantiva no solo es ejercer el derecho a trabajar, a un salario igual, es el respeto a dirigirte a una mujer con el pretexto de que es de cariño, ¿no? Por ejemplo, también las formas en los machismos cotidianos, también lo mencionaban los dos, como por ejemplo en el ámbito laboral es muy común que al hombre se le refiera con su cargo o su grado académico, el licenciado, ¿no? Rodríguez. Y en cambio a las mujeres, aunque tengan un grado académico similar o inclusive mayor, ella es Lupita o Sarita, ¿no? Entonces, esos machismos cotidianos, esos micromachismos, los tenemos que erradicar. Estoy de acuerdo contigo, Eva. Zeneli Monterrubio, en relación al comentario de Julio César, dice, muy importante la figura paterna, siempre y cuando sume en favor del desarrollo de las hijas e hijos. Y esto me da pie para preguntarles a ustedes como psicólogos justamente de este tema. Si en Oaxaca 35% de las familias están jefaturadas por una mujer, normalmente la mayor parte de esas mujeres no eligieron ser madres autónomas, sino que fue la condición y la situación en la que se encontraron al final. Entonces, la ausencia de papás, de figuras masculinas en este 35% de familias, ¿qué impacto tiene en hijas e hijos? Para retomar el comentario de Zeneli, quien también dice que es importante trabajar las distorsiones cognitivas en las víctimas de violencia de género y posteriormente trabajar una reestructuración cognitiva. Ella también es colega de ustedes, psicóloga. Les mandan saludos desde Tlaxiaco. Lupita García agradece la capacitación para mantenerse al día en el tema. Les mandan saludos desde Yucuiti, un municipio bellísimo. Hace rato estaba yo viendo una foto que me tomé cerca de Yucuiti en una cascada espectacular. Ojalá que me puedan decir cuáles son las cascadas famosas de ahí, porque quería ponerlo, por cierto, en el Instagram, pero eso es un tema aparte. Vamos a abrirle el micrófono a Viridiana, si es que ya está, y comentar también que María Eugenia Matus pregunta, ¿cómo concientizar a un hombre que todo el tiempo pensó que era dueño de todas las mujeres que estaban en su familia? O sea, ¿qué estrategias dirían que podrían aplicarse con estos hombres pues machistas, muy cómodos en su privilegio, y cuando ya están ahora rodeados de mujeres que abrieron los ojos y que dijeron, ups, este orden social no nos gusta, no nos parece justo y no nos parece normal? Entonces, bueno, ahí les dejamos varios cuestionamientos. Elsie, no sé si Viridiana ya pudo abrir su micrófono o no. Ya está como panelista, pero no ha abierto su cámara y su micrófono. Viridiana, para que le pudieras hacer la pregunta directamente a Julio del tema de que cuando hablaba de ceder privilegios, creo que había una duda que tenías. Adelante. Sí, bueno, disculpa mi atrevimiento, pero me llamó mucho la atención cuando él hablaba de ceder privilegios, y también me llamó muchísimo la atención el ejemplo que ponía del pan que había que compartir. Y bueno, ese es un ejemplo muy, muy claro, yo creo, y que se entiende, ¿no? Desde el punto de vista de los municipios, que a veces pues son muy machistas. Entonces, un ejemplo como ese que él ponía, pues a mí me parece muy claro. Y mi pregunta es, entonces, desde el punto de vista de ellos, entonces ellos lo ven como compartir el pan con una mujer, por ese hecho nosotras debemos estar agradecidas. Esa es mi pregunta. O sea, ¿te refieres que si en una pareja donde el hombre es proveedor y la mujer no es proveedora económicamente, sino hace funciones más tradicionales, que, o sea, ¿tú inferiste que él decía que las mujeres tenían que estar agradecidas? ¿O? No, es que él en ese momento hablaba de, cuando ponía el ejemplo del pan que él puso anteriormente, él hablaba de ceder privilegios, ¿no? Como que los hombres no quieren
ceder esos privilegios que no se les ha concedido, sino que ellos ya traen como de manera automática al nacer hombres, ¿no? Entonces, yo digo, entonces si desde ese punto de vista ellos lo ven así como que, entonces, en los municipios o en las personas que están más arraigadas al machismo, entonces, ¿cómo lo podemos nosotras, Se congeló la imagen. Ya no te escuché. Que en los municipios, sí, bueno. Te dejé de escuchar, Viviana. Bueno, mi pregunta era más... Sí, bueno, mi conexión de internet está fallando un poco, pero mi pregunta era... caso de mi municipio, donde tienen muy arraigado el machismo, es un tema así como que casi intocable. Entonces, ¿cómo podemos nosotras como mujeres tratar de ir concientizando un poquito para que haya ese cambio, ¿no? Sí. De acuerdo, sí. Gracias, Viridiana. Adelante. Sí, bueno, en esa primera pregunta que hacías de que si como mujeres tienen que agradecer, bueno, definitivamente diría que no, porque de antemano ya se comentó que hay una lucha de muchas décadas, de muchos siglos, donde precisamente la mujer ha dado su vida, se ha derramado mucha sangre precisamente para que se puedan generar estos derechos, ¿no? En esa metáfora que yo hacía era de un chico en licenciatura que, bueno, que él estaba tratando de entender todo este cuestionamiento sobre el machismo, sobre la masculinidad, y cómo él sí reconocía que era necesario, que es justo ceder ciertos privilegios, pero que también le costaba a él personalmente trabajo empezar a ceder. Pero bueno, de ninguna manera una mujer como tal tendría que agradecer, porque precisamente a través de la historia hay una gran cantidad de luchas en donde pues estos derechos se han peleado, no se han dado por sí solos, y en el caso de que se hubieran dado por sí solos tampoco tenemos que agradecer, porque es lo justo, es lo necesario. Y bueno, en relación a esta pregunta de la comunidad, me parece que sí, que en las comunidades podemos ver más como esta estructura arraigada, y yo en ese momento pudiese pensar de la organización de las mujeres, los círculos de las mujeres, cómo pueden ir compartiendo sus historias, cómo pueden ir generando estos grupos en donde ustedes tengan un apoyo mutuo, porque precisamente, ¿no? Como tal, la opresión o la posible libertad no va a venir de la persona que está oprimiendo, ¿no? Sino va a venir de la persona, de las mujeres que están sufriendo pues esta opresión. Entonces yo sí quizás te pudiese decir, la organización, a lo mejor empiezas con una amiga, después van a ser 3 personas, después van a ser 10, y va a ser un grupo consolidado que esté reflejando las necesidades de ese pueblo. Y no se puede, pienso que no hay otra manera más que alzando la voz, más que visibilizando la violencia y pues organizándose. Pero Josa, también, no sé si quieres comentar algo. Fueron muchas preguntas para irle dando seguimiento. Adelante, aquí está Josa. mi cabeza con todo esto. Y bueno, creo que esto refleja como la complejidad del tema, ¿no? En este sentido me hace mucho pensar estos comentarios que se están dando, como también como hombres a veces no estamos escuchando realmente las necesidades de las mujeres, ¿no? Se me venía a la mente como esta frase de que los hombres andamos buscando mujeres que ya no existen, porque las mujeres ya se cuestionaron muchos aspectos que nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Y finalmente nosotros pues andamos buscando ahí a personas que ya no se ven como mujeres amas de casa, que ya no se ven como alguien que está pensando únicamente en la maternidad y el matrimonio, sino que ya
es más común, ¿no?, que la mujer busque y desarrolle como otros intereses, ¿no?, más alejados como de esta parte tradicional, y que con nosotros como hombres pues todavía no nos hemos como cuestionado estas cuestiones, ¿no? Y creo que, bueno, finalmente muchos como hombres nos damos cuenta o entramos en crisis, ¿no?, en relación a esta parte de la masculinidad, cuando, pues bueno, la mujer ya no está dispuesta a seguir en una relación donde se ejerce tal vez violencia, a donde tal vez esta mujer ya no está dispuesta, ¿no?, a quedarse en casa y decide como ir ejerciendo su autonomía, a pesar de que su pareja no la apoye o la restringe, ¿no? Entonces, pues bueno, y creo que esa es como una de las trampas, ¿no? Cuando esta cuestión de la masculinidad y esta parte de cómo nosotros aprendemos este ser hombres, pues que bueno, toda esta carga se relaciona con poder, con control y con dominio, ¿no? Hay un autor que se llama Antonio Ramírez y que nos comenta cómo esta parte de la masculinidad hegemónica y la masculinidad está relacionado con estos elementos, porque bueno, finalmente en este contexto donde nosotros pues vamos creciendo y desarrollando, también vamos aprendiendo ciertos significados. Y uno de ellos es que, bueno, está uno arriba y el otro está abajo, ¿no? O sea, no nos enseñan como esta parte de relaciones equitativas, sino se nos enseña que hay un patrón y hay un empleado, ¿no? Que hay un jefe y que hay alguien que obedece. Y esto se traslada como a la parte de la infancia, ¿no? Entonces, pues bueno, se da este significado de que, bueno, el papá es el que manda, la autoridad dentro de la casa, y que un hombre que no tiene esta autoridad, pues es un hombre mandilón, es un hombre que vale menos, ¿no? Entonces, pues bueno, le dicen, pues tú qué escoges, ¿no? Estar aquí o estar en este otro lugar. Y también desde la masculinidad, al decir que se construye con base o diferenciándose de lo que se considera femenino, es que, pues bueno, finalmente se traslada a estos significados de que la mujer no puede o vale menos o que no debería, ¿no? Y creo que en esto que comentaba maestra bueno, cómo el significado que puede tener el que la pareja gane más o que tenga otro puesto, ¿no? Finalmente siento que sí confronta, pero a veces este confrontar no se soluciona con un cuestionamiento de la masculinidad, ¿no? De lo que me mueve, sino que a veces se trata de resolver nuevamente desde esta parte de la violencia, ¿no? Al restringir a la pareja la autonomía, a tal vez la manipulación, a tal vez el no apoyar o colaborar con la pareja, pues para que pueda seguir desarrollando ese trabajo. Entonces, finalmente, ¿no? Sí genera algo, pero bueno, finalmente a veces, más que un cambio, genera una cuestión o una respuesta desde la violencia. Y en esto que se comenta como de los cambios, creo que sí, unos cambios los tenemos que asumir nosotros como hombres, responsabilizarnos, pero también considero que deben de haber, o sea, estos cambios tanto deben de suceder a un nivel más individual, o sea, ya refiriéndonos a nosotros como individuos, pero también con las leyes, en el sentido de que esto me llama mucho la atención lo que comentaba la maestra Edna. Yo la verdad lo desconocía, ¿no? Que existía como como esta ley donde deberían de pedir permiso, pero también cómo cambiando estas leyes, si abre como las pautas o las puertas para que las mujeres puedan ejercer una mayor autonomía, ¿no? Yo también considero que estos temas de género, de violencia, de masculinidad, creo que esta propuesta que se ha tenido de irlo aplicando desde las escuelas se me hace muy interesante, porque inclusive en mi propia experiencia como estudiante, fueron temas que tocaron hasta que yo estaba en la universidad. Y tocamos estos temas porque, bueno, mi maestra fue mi maestra Chelita, fue quien no estaba dentro del plan de estudios, pero ella fue la que impulsó este tema en la universidad. Entonces yo básicamente no estaría como conociendo
sobre esto si no hubiera sido por ella, ¿no? Entonces también considero que desde la estructura institucional se tiene que seguir impulsando esta agenda feminista que, bueno, finalmente también está exigiendo ciertos cambios a nivel estructural, ¿no? Entonces, porque creo que va muy correlacionado, o sea, una va influenciando a la otra y viceversa, ¿no? Entonces, en esa parte creo que sí también apoyaría mucho, porque también, bueno, nosotros seguimos conviviendo en estructuras que siguen siendo patriarcales, ¿no? El matrimonio es una institución todavía patriarcal, ¿no? Todavía es muy común que en los trabajos los puestos más altos los ocupen los hombres, ¿no? En Arabia Saudita hubo mucha controversia porque había un tipo como Secretaría de las Mujeres, pero que era presidida únicamente por hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, hay toda hay todavía esta parte de instituciones y que bueno, se comentaba que antes en el matrimonio, a mí no me tocó, pero bueno, fue hace poco, que se leía esta parte de la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Donde básicamente a la mujer se le daba toda esta parte de que debería de obedecer a su pareja, ¿no? Entonces, estos como rituales, pues impactan bastante, ¿no? O sea, impacta en la mujer con esto de yo debo de obedecer a mi esposo y al hombre porque lo posiciona en un lugar de poder en relación a ella, ¿no? Y esta parte de la masculinidad, pues bueno, es una construcción mediante rituales y que estos rituales se van dando en relación con violencia y diferenciándonos de la mujer, ¿no? Estableciendo una relación de poder pues frente a ellas. Y esto me llama mucho la atención, ¿no? De lo que dicen, ¿no? Cómo concientizar a un hombre que se cree dueño de las mujeres. Y me suena mucho porque en las sesiones es como nos decían, ¿no? O nos dicen más bien, que les comentaba el papá, pues tú eres el hombrecito de la casa, cuando yo no esté tú te quedas a cargo, y era un niñito, ¿no? Y tenían hermanas más grandes, pero a él lo posicionaban por ser hombre, que podía mandar y que podía tener autoridad ante las demás mujeres. Entonces, en estas sesiones vamos viendo como este significado, ¿no? O sea, el significado que tiene para nosotros como hombres, el que se nos hace pensar que tenemos realmente esta autoridad y que podemos ejercer este control, y a las mujeres este significado de que el hombre puede tener este control respecto a ellas, ¿no? Entonces, es una cuestión pues que se presenta como muy compleja, pero que finalmente creo que como hombres sería como nuevamente responsabilizarlas a ellas, el dejar que las mujeres nos concienticen a nosotros, ¿no? O sea, estamos como muy conscientes, o yo podría como comprender esta parte de esta necesidad, ¿no? De que se escuchen. Pero coincido mucho con Julio, ¿no? De cómo se pueden ir creando estas redes de apoyo, ¿no? Entre mujeres, y porque finalmente, pues bueno, este cambio, pues es como de cuestionarnos primero como esta posición que tenemos como hombres, ¿no? Pero si no lo hacemos, difícilmente pues va a ocurrir como esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que pudiera como comentar en este momento. Gracias. Pues tenemos que ir cerrando y la pregunta fundamental pues de este panel fue cómo evitar la violencia desde el enfoque de las masculinidades para que incluyan esta propuesta en su mensaje de cierre. Y voy a retomar, hay una pregunta de un hombre que se llama Jesús Huerta, dice, ¿cómo puedo ser mejor hombre y no repetir lo que mis familiares varones han hecho? Me parece una pregunta bien valiente y está pidiendo pues directriz muy clara para que por favor puedan contestarle. Y también Lisette Espinosa dice, ¿cómo se pueden abrir más espacios de este tipo para el trabajo con hombres por ser mayormente ellos los generadores de la violencia? Que no solo los recursos vayan hacia las víctimas, mujeres, ya que si se siguen solo con esas acciones quizás es paliativo, pero no se trabaja el problema. Yo creo que son mutuas, ¿no? O sea, hay que atender desde luego a las víctimas de la violencia, por supuesto, pero también hay que ir a las causas. Y aquí lo que me gustaría decir antes de darle la voz a nuestros panelistas es que estamos haciendo este trabajo de manera conjunta, distintas instituciones.
Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un centro de reeducación para hombres que ejercen violencia. La Secretaría de Salud, aquí están presentes dos de sus funcionarios, que además son psicólogos y expertos en este tema de masculinidades. También trabaja los círculos de reflexión, que ahora les voy a pedir que por favor compartan en qué consisten, cuándo se reúnen, si se pueden inscribir, los horarios y demás. Y nosotras sobre todo estamos a nivel nada más de prevención, a nivel formativo, apoyando, porque nuestra misión fundamental es trabajar con las mujeres y por las mujeres, pero desde luego entendemos que pues sí tenemos que ir a la causa y por eso sumamos con otras instituciones. Entonces, le agradecemos muchísimo de nuevo al secretario Donato Casas, al doctor Pintor, el apoyo y pues el hecho de que estén ustedes aquí es muestra patente pues del compromiso de que existe, de que sigamos avanzando en esta agenda interinstitucionalmente, cada quien dentro de sus facultades y sus competencias, y por el otro lado que pues tenemos que involucrar a la sociedad, a las familias, a las instituciones, para ir desmontando esas formas de relacionarnos que nos dañan, esas formas tóxicas, machistas, misóginas y sobre todo que son fuente de la discriminación, de la desigualdad y de la violencia. Entonces, pues me gustaría que hubiera un comentario final de cada uno de los panelistas. Edna, no sé si tú tienes un comentario final, si también quisieras comentar de que los municipios a través de los consejos PASE también están trabajando el tema de reeducación para hombres y es una de las recomendaciones que les estamos dando. Gracias. Bueno, yo antes del comentario de los compañeros que participan en el panel del día de hoy, quisiera decir qué cosa podemos hacer desde las mujeres. En primer lugar, yo veo aquí 5 vertientes de trabajo en relación al tema de generar nuevas masculinidades. Y yo veo, por ejemplo, un primer nivel que sería la generación de conciencia. Es decir, no nada más a las mujeres toca generar conciencia. Sin embargo, parte es que nosotras ayudemos a generar conciencia de que no hay ninguna relación de superioridad ni de jerarquía con los hombres, que no tenemos por qué obedecerles, que nosotras somos ciudadanas libres. Conciencia de nosotras mismas, empoderándonos nosotras mismas y conciencia hacia los hombres, pero también generar políticas de educación, es decir, estos temas deben ser tratados desde la educación formal en las instituciones educativas. Esa sería la primera vertiente, digamos, de trabajo desde mi punto de vista. La segunda vertiente sería la aplicación de la ley. Es decir, cuando ya haya hombres que a pesar de que se les dice, se les explica, existe el marco jurídico, sabemos que debemos respetar, pues va a haber quien diga, no más no quiero. Y entonces generen violencias contra las mujeres e incluso cometan delitos en contra de las mujeres relacionados con diferentes tipos de violencia de género. Ahí es otro ámbito de trabajo que nosotras debemos fortalecer, que es la aplicación de la ley, menos impunidad. Ese es el segundo, me parece, segunda vertiente en donde las mujeres podemos apretar en el trabajo para deconstruir unidades. La tercera es la organización de las mujeres. Fortalecer las organizaciones de mujeres, volvernos a unir en diferentes organizaciones. No necesitamos estar en una sola, podemos hacer muchas organizaciones porque hay tantas cosas pendientes en la agenda de género para las mujeres que debemos impulsarla en todos los ámbitos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos, desde el punto de vista de nuestra construcción de ciudadanía y nuestra participación política. Hay tanto que hacer por nosotras mismas que es indispensable organizarnos. Entonces, son dos retos desde la organización de las mujeres. En primer lugar, desde el punto de vista público, fortalecer nuestras alianzas como mujeres. Y en segundo lugar, desde el punto de vista privado, desde la construcción de redes de apoyo entre nosotras. Un cuarto ámbito donde las mujeres podemos hacer algo para deconstruir las masculinidades que nos destruyen y dar pie a las nuevas masculinidades positivas, es fortalecer las instancias y las instituciones
que trabajamos con las mujeres, porque desde el ámbito público mucho podemos hacer desde la participación de las mujeres como autoridad. Y en último punto es incluir o incorporar la agenda política de las mujeres, la agenda de nuestros derechos sustantivos, la agenda de nuestros derechos como personas en las políticas públicas. Esto es, debemos de estar en los ámbitos de toma de decisión, en los ámbitos del poder. Las mujeres tienen que estar en 50%, nada más, y los hombres también nada más, y las mujeres nada menos. 50% para cada uno, porque después de hacer un análisis de cómo está construida la sociedad democrática, todas las comunidades, todas las sociedades, todos los países, todos los estados, las mujeres somos el 50%. De manera que lo justo es que estemos en paridad. Gracias, subsecretaria. Adelante entonces, Josafat, tus comentarios finales. ¿O Julio, gustas comenzar? Bueno, quizás señalar, yo sí tengo la impresión de que las mujeres como tal ya están haciendo demasiado precisamente la lucha de los derechos, visibilizar los hechos de violencia, y más bien como hombres tenemos precisamente que asumir ese movimiento, no minimizarlo, no negarlo, y más bien enfocarnos en temas que nos competen, ¿no? Porque a veces, por poner un ejemplo, nos queremos centrar en discutir sobre el aborto, cuando más bien tendríamos que enfocarnos sobre el acoso sexual en los espacios públicos, sobre el abandono paterno. Entonces, bueno, tenemos que empezar a retomar estos temas. También, bueno, pienso que la pauta precisamente para ir generando este cambio, pues sí viene desde el cotidiano. ¿Cómo puedo yo desde mi familia, desde mi pareja, empezar a generar estas formas de igualdad, de equidad? ¿Cómo podemos empezar a respetarnos, a generar diálogos mutuos de confianza, a compartir estas cuestiones de la responsabilidad con los hijos, de las situaciones económicas? ¿Cómo puedo empezar precisamente a hablar desde la honestidad de cómo identifico mis violencias y cómo doy pauta para empezar a generar un cambio? Me parece que sí es un trabajo muy personal en ese sentido, y que podemos empezar a desplegarlo con los círculos inmediatos, como es mi pareja, como es mi hijo, y podemos empezar posteriormente a aumentar ese cambio con, no siendo neutrales, no rechazando todas las formas de violencia. Entonces, me parece que hay una gran cantidad de elementos en donde podemos estar incidiendo. En relación a esta pregunta que hacía Jesús, me parece que él identifica como estas violencias y que dice, bueno, es que yo no quiero generar como esta estructura o esa dinámica machista que viene de mi familia. Me parece que es el primer punto, que podamos empezar a identificar que vengo de esta estructura como tal, que es una estructura que sí me tiene en privilegios, pero también esos privilegios a largo plazo se van a transformar en consecuencias. Entonces, desde empezar a reconocer este hecho, me parece que son como los puntos principales, ¿no? O el nivel de partida para posteriormente empezar a generar acceso a lecturas de hombres, de mujeres que están en la lucha por este reconocimiento. Personalmente, yo en estos últimos 2 años he aprendido muchísimo a través de información que puedo ver en internet, toda esta gama de infonografías que van saliendo, todos estos cuestionamientos. O sea, me parece que también el hecho de esa pandemia como tal también nos permite romper un poco el aula establecida, y también nos acerca a tener más acceso a diferentes posicionamientos sociales, diferentes discursos que están reflejando la injusticia en este marco de género,
y que nos dicen, oigan, hombres, hagan algo, o sea, hagamos algo, ¿no? O sea, muchas mujeres mueren diariamente, muchas mujeres son acosadas diariamente, muchas mujeres son desaparecidas, o sea, está en un punto grave y bueno, ¿cuál es mi postura? Ya no puedo ser neutral, ¿no? Necesito empezar a cuestionarme primero, empezar a cuestionar a mis amigos hombres y no sé, es un trabajo paulatino, largo, pero que bueno, creo que estamos en ese camino. Yo he aprendido también de muchos hombres, de muchos amigos. Por ejemplo, esto del lenguaje incluyente a mí me parece importante porque sobre todo el lenguaje incluyente empieza a cuestionar las estructuras establecidas, ¿no? Y eso pues nos da pauta para precisamente empezar a cuestionar otras formas donde se ejerce este poder falogocéntrico como tal. Entonces, esos espacios, sin duda alguna, pues bueno, son muy importantes porque, bueno, tenemos acceso a comunidades, a más personas donde, pues también se está, el hecho de que estén presenciando, pues bueno, quiere decir que están en la lucha, en la gestión de este cambio. Entonces, bueno, posiblemente de manera general, sería pues mencionar esto, que como hombres empecemos a emparejar estas canchas de juego y pues bueno, asumir nuestra responsabilidad. Entonces, tenía también otras ideas, pero ahorita quizás comentaría. Adelante, José. Okay. Bueno, pues nosotros en este sentido tenemos espacios, por ejemplo, actualmente tenemos un grupo los miércoles de 8 a 10 de la noche, manejamos como horarios nocturnos, porque bueno, también siendo conscientes como de estos roles y mandatos de género, de trabajar, de proveer, pues hemos notado que los hombres tienen como mayor espacio en las noches. Entonces, ahorita tenemos este grupo y en esta parte del año seguimos formando nuevos grupos. Si pudiéramos hacer tal vez este enlace con, bueno, aprovechando, ¿no?, que aquí están titulares de las instancias municipales de la mujer, podemos hacer como este enlace, si algún municipio está como interesado de llevar esta intervención, pues ahorita la ventaja que tenemos, esto lo manejábamos en una modalidad presencial, pero ahorita por esta parte de la pandemia y posiblemente pues como van las cosas siga, lo estamos dando de manera virtual. La ventaja que se tiene es que únicamente necesitan como el acceso al internet y todo lo demás es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión, ¿no?, de decir qué es lo que pueden hacer las mujeres, yo también creo que me posicionaría que pues no es una responsabilidad de ustedes, ¿no? Sino más bien creo que desde el feminismo se desprendió esta parte cuando se empieza a hablar de la masculinidad, es de reconocer de que nosotros tenemos esta responsabilidad, ¿no? De asumir esta deconstrucción y que en ningún momento pues esta problemática es una responsabilidad de ustedes, pero pareciera que sí, ¿no? O sea, con todos estos movimientos, como estaban comentando, son las mujeres quienes han levantado la voz para visibilizar toda esa estructura en donde a nosotros nos pone una posición de ventaja frente a ustedes, ¿no? En los diversos ámbitos. Entonces, sin embargo, se podrían como establecer estos espacios desde los municipios en donde las parejas, ya sea de las usuarias que asisten ahí o de hombres inclusive de manera voluntaria, puedan asistir a estos grupos. Creo que es una cuestión que a nosotros nos toca como irnos responsabilizando e ir participando y también irnos alejando de estigmatizaciones de que en estos grupos de reflexión únicamente asisten hombres que violentan, ¿no? Y luego generalmente identificamos violencias, pero violencias como muy extremas, ¿no? Decimos, no, pues yo no violento porque no le pego a mi mujer, ¿no? O yo respeto su autonomía porque le permito trabajar, ¿no? O yo pues no tengo broncas con esto porque yo la dejo salir, ¿no? Entonces también creo que así como las mujeres han abierto muchos espacios, ¿no?, de reflexión y de cuestionamiento, creo que los hombres pues nos toca también empezar y seguir participando en estos espacios
para poder como contactar, ¿no? Con estos significados y estas violencias y estas dinámicas que están presentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos igual toda la disponibilidad de colaborar si quisieran como llevar como estas intervenciones a sus respectivas comunidades, ¿no? Entonces, de nuestra parte, pues está también toda la apertura, ¿no? Para, en ese sentido. Sí, y Pues, cosas, perdón, maestra, si me permite solo señalar que en estas sesiones, pues bueno, trabajamos 2 horas, una vez por semana, y que bueno, precisamente también requerimos como un mínimo de 5 usuarios, un máximo de 15 para poder aperturar el grupo, y bueno, que también, también estamos como en ese compromiso de poder ajustarnos a ciertos horarios que los usuarios dispongan. Entonces, bueno, no sé si si podamos dejar aquí también como nuestros números o compartirles a ustedes para que nos puedan apoyar realizando esta difusión y que efectivamente estemos empezando a trabajar en este nivel de reflexión. Generalmente ese programa tiene que ver con un enfoque cognitivo, conductual, que si yo empiezo a cuestionar estas ideas que tengo arraigadas de la masculinidad, voy a también empezar a generar diferentes modificaciones en mi comportamiento, ¿no? Y sobre todo, pues aprender también a identificar pues estos daños que también me atraviesan a mí en este hecho de ejercer esta masculinidad dominante y que bueno, que todo va encaminado para ir desarrollando esta cultura de la paz, de la no violencia que es imperativa en este momento, ¿no? Y que es una responsabilidad de todos nosotros como hombres y que también yo personalmente agradezco las diferentes posiciones, las diferentes luchas que se están generando, los diferentes espacios donde podemos empezar a hablar de estos temas y que bueno, que ojalá que lo que comentamos aquí pueda servir, pueda esclarecer un poco y que bueno, que también yo personalmente pudiese decir que estoy en este proceso también, que estoy en ese proceso de poder construir una mejor forma para mí, para mi hijo, para mi familia, de también aprender cuáles son las violencias que yo ejerzo cuando salgo a la calle o aquí con mi familia, cuáles son esas formas que a mí me incomodan cuando mi pareja paga las cuentas o compra la despensa. Entonces, bueno, tiene que ver con un reconocimiento muy auténtico, ¿no? También con aprender a vernos vulnerables, se ha traducido mal como este concepto de la vulnerabilidad como hacia la debilidad, y más bien el hecho de ser vulnerable me permite estar en una apertura de comprensión de las problemáticas sociales, en una apertura hacia el cambio, en una apertura que me lleve precisamente a tener una vida más digna, ¿no? A poderme narrar desde esta dignidad, y no yo solo, sino con mi pareja, con mi hijo, con mi familia, con mis círculos inmediatos. Entonces, bueno, agradezco mucho a las personas que nos acompañan, a las y los organizadores por la invitación, y bueno, esperamos también que más adelante podamos seguir uniendo fuerzas precisamente pues en este camino que aún es largo todavía. Pues muchísimas gracias a los psicólogos Julio César Saavedra y Ángel Josafat Ramírez. Muchas gracias también a la doctora Gladys Ramos, que la vi conectada por allí. Ahorita la vamos a ver en otro evento. Nos piden, por favor, si pueden poner un teléfono de contacto o un correo, que nos hagan favor de ponerlo en el chat, y también le decimos a Elsie que lo transmita en el Facebook Live. Recuerden que les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que puedan volver a ver esta capacitación, compartirla con amigos, con sus parejas, poderla poner inclusive, no sé, en su casa, y que sea un punto de partida para la reflexión sobre el tema de masculinidades. Tenemos que erradicar la violencia
contra las mujeres, pero tenemos que erradicar la violencia de nuestra vida, de nuestra sociedad. La violencia no es normal, la violencia no es natural, la violencia no le hace bien a nadie, ni siquiera a los perpetradores. Entonces vamos a cambiar juntas y juntos estos modos de convivir, esta forma de tratarnos, vamos haciendo este cambio, cada quien responsabilizándose de su propio cambio personal y también accediendo a estas oportunidades como son los círculos de reflexión que nos está proponiendo la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Les vamos a estar también llamando le vamos a decir al doctor Pintor, Edna, para poder invitarles a participar en los consejos municipales y que puedan guiar desde ahí de una manera más focalizada los esfuerzos en los municipios, para que los municipios adopten esta estrategia de los círculos de masculinidades y se replique, porque ni modo que todo recaiga en las personas que dentro de las instituciones estatales lo hacemos. Tenemos que lograr que esto se replique, que reverbere y que se extienda y se expanda. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que ya el teléfono, ya puso Julio Saavedra un teléfono, 238-133-6818. Muchas gracias. Y ahí está el enlace de YouTube de la Secretaría de las Mujeres para que se suscriban y puedan volver a ver con calma, con otras personas, esta capacitación. Y desde luego, pues nos vemos el próximo jueves para la siguiente capacitación, más las demás que tenemos en puerta. El Diálogos Feministas tenemos la próxima semana también, el día 29, y vamos a estar con una agenda muy fuerte en noviembre, porque el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género contra las niñas y las mujeres, así que todo este mes vamos a estar trabajando muy fuerte. Muchas gracias, subsecretaria Ana Liliana, Ira Velasco, a todo el equipo de la ESMO que hizo posible también esta transmisión. Buenas tardes. Muchas gracias, secretaria. Al final, estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias. Cuando se cierre el Zoom, esperen para poder recibir el cuestionario para recibir su constancia. Gracias. Hasta luego.